Bustos, monumentos, cuadros, la figura de Joseph Stalin resurge con fuerza en Rusia. Sí, el mismo Stalin del Gulag, de las purgas y del Gran Terror. En pleno siglo XXI su imagen está siendo rehabilitada con entusiasmo desde el poder. Y esto no es ni anecdótico ni folclórico, es parte de una estrategia profunda y muy concreta llevada a cabo por el Kremlin para entronizar a Putin. Pero ¿de cuántos monumentos estamos hablando? ¿Cuántos se han inaugurado en los últimos años? ¿Qué paralelismos hay entre los tiempos stalinianos y los putinianos? ¿Qué opinan los rusos de esta segunda venida de Stalin? Lo vemos todo en el siguiente vídeo. Bienvenidos a Crónicas de la Estepa Rusa, a vuestras crónicas, para hablar hoy del resurgimiento de Joseph Stalin y cómo el actual inquilino del Kremlin tiene muchas cosas en común con ese dictador de bigotes. Para el común de los mortales, esta segunda venida de Stalin al mundo ruso saltó cuando el pasado 15 de mayo en la estación de metro de Taganskaya en Moscú volvía a instalarse un bajorrelieve en honor al padrecito. En concreto se trataba de la obra Stalin y los niños, una obra cuyo original fue destruido en 1966, pero que en 2025 ha vuelto a la vida gracias a Putin. Y como estáis viendo, apenas se puso ante los ojos de los moscovitas, hubo quien no dudó en llevarle flores. No todo fueron flores. Unos activistas pusieron citas de Putin y Medvedev que concretamente hablaban de la represión stalinista. Por ejemplo, la de Putin hablaba de los crímenes masivos de Stalin contra el pueblo y que lograr resultados mediante la represión es inaceptable. Cómo han cambiado los tiempos, ¿eh? Y en la de nuestro piripi expresidente se leía que no solo Stalin era responsable, sino también toda una serie de otros líderes. Los autores de esta protesta fueron esta chica, Sofía Vesmenova, y este chico, Timofey Rostopchin. Adivinad a quién trincó la policía y los puso delante de un juez. Exacto, a los que protestaban contra la represión staliniana. Tanto Sofía como Timofey fueron multados con 20.000 rublos, unos 180 euros al cambio, por colocar esos carteles. Y es que el culto al dictador georgiano vive sus días de gloria en Rusia, y más concretamente desde el comienzo de la guerra a gran escala en Ucrania. Cuando Vladimir Putin llegó al poder en el año 2000, quedaban apenas unos cuantos monumentos a Stalin. Hoy son más de 120 y muchos de ellos inaugurados después de febrero de 2022. Aunque para ser exactos deberíamos decir que la aparición de monumentos a Stalin en Rusia se intensificó ya en 2014, según el medio ruso independiente podemos explicar. ¿Casualidad que coincidiera con el año de la primera invasión a Ucrania y con la anexión de Crimea? Bueno, pues dejadme que lo ponga en duda. Hasta 7 monumentos a Stalin fueron inaugurados el pasado mes de mayo. Ese ritmo de instalación pues no se había visto desde la época soviética. Incluso en las regiones ocupadas de Ucrania se han levantado bustos a Stalin, por ejemplo este, en Melitopol. ¡Hurra! Y no solo hablamos de estatuas, que quizás sea lo más llamativo. En las escuelas, los libros de texto ahora presentan a Stalin como un líder fuerte y pragmático fundamental para la victoria en la Segunda Guerra Mundial. La represión, el terror y el sistema Gulag apenas se mencionan. Los libros de historia actualmente conectan a Putin con Stalin, siempre modificando convenientemente la historia para que a Putin le toque la parte positiva, nada de cosas malas. Desde 2023 los manuales de secundaria incluyen capítulos enteros que justifican la guerra en Ucrania y exaltan la figura de Putin como heredero de los grandes líderes del pasado. Y sí, lo habéis adivinado, entre esos grandes líderes del pasado también se encuentra Stalin. Por lo tanto, digamos que se está creando ese mito de que Putin es como un heredero directo de esos grandes
líderes del pasado. Y lo que también está claro es que este canal, Crónicas de la Estepa Rusa, tiene unos seguidores formidables que lo apoyan todos los días. O sea que gracias por vuestros likes, gracias por vuestros comentarios, gracias por suscribiros al canal. Y como siempre os digo, si queréis ayudar un poco más, podéis haceros miembros del canal. Y si lo vuestro es ayudar de vez en cuando, pues ahí tenéis en el primer comentario mi cuenta de PayPal, el link. Y ahí podéis dejar vuestra ayuda cuando os apetezca y cuando queráis. Ah, y una cosa importante. Si veis algún comentario diciendo que habéis recibido un premio o cosas similares, ese no soy yo. No tengo ningún primo nigeriano que regale oro a mansalva. Es un fraude. O sea que bloqueo y denuncia. Y ahora sí, sigamos con el putinismo y el stalinismo que están ahí en un momento de fusión. Y para muestra esta fotografía que estáis viendo donde se ve a Putin vestido de militar saludando a Stalin o a Stalin saludando a Putin. No es inteligencia artificial ni nada de eso, la puso el dueño de un café de Belgorod y desde luego que tuvo su revuelo mediático. Y es que la campaña por reivindicar la figura de Stalin como una figura positiva para la historia va calando entre los rusos. Según encuestas del Centro Levada, que irónicamente está catalogado como agente extranjero, y de esa otra similitud entre Putin y Stalin hablaremos luego, bueno, pues lo que os decía, en 2023 el 63% de los rusos tenían una opinión favorable de Stalin y lo más preocupante, casi la mitad de los jóvenes de entre 18 y 24 años también. Es decir, una generación moldeada por la narrativa estatal, que ha crecido con los libros de historia revisados, propaganda patriótica y una visión de Stalin como héroe nacional. No se trata solo de un lavado de imagen institucional, hay ferias, concursos escolares, souvenirs con Stalin como protagonista. En ciudades como Barnaul o Irkutsk, centros culturales hacen funciones teatrales donde se aparece el fantasma de Stalin. En Volgogrado, el aeropuerto se renombraba cada 9 de mayo como Stalingrado y ahora parece ser que ese cambio va a ser permanente. Y es que el que permite ese renacimiento de Stalin es el propio Putin. Все просили меня обратиться к вам, Владимир, и поддержать предложение о переименовании аэропорта и дать ему настоящее, гордое, мужественное, героическое название. Аэропорт Сталинград. Прошу поддержать, Владимир. Кто обратился к вам? Ветеранское сообщество, ветераны и участники специальной военной операции. Ну, их слово для меня закон, так и сделаем. Как только вернусь в Москву, сразу же будет подготовлен и подписан указ, соответствующий о присвоении аэропорту наименования имени Сталинград. Спасибо большое. Так и сделаем. Спасибо. Lo acabamos de escuchar, le piden, ¿no? Los veteranos piden ese regreso de Stalin. Hablamos no tan solo de que desde el Kremlin, sino que desde muchos sectores de la sociedad se aviva esa vuelta del stalinismo. Son proyectos que se financian desde abajo y luego ya el Kremlin recoge el guante y apoya ese renacimiento, esa vuelta del stalinismo, ¿no? Por lo tanto, ya digo, no es solo que salga del Estado, sino que también hay una parte de la sociedad rusa que está muy receptiva y que es muy entusiasta a animar a la llegada de esa segunda venida de Stalin. Y aquí debería mostrar otra vez ese cuadro del apretón de manos entre Stalin y Putin, porque hay otro elemento de la ecuación en la cual los dos coinciden plenamente, la represión. Y es que no se puede resucitar a Stalin sin resucitar sus métodos. Y me diréis, sí, vale, pero es que Stalin mató a millones y Putin no. Hombre, visto así, en frío, pues no. Pero recuerdo que Putin ha empezado una guerra que ya se ha llevado por delante las vidas de por lo menos 110.000 rusos. Y las cárceles están llenas de opositores o simplemente gente que piensa diferente. Incluso la Iglesia Ortodoxa rusa en el extranjero, que forma parte de uno de los pilares del régimen putiniano, la Iglesia Ortodoxa comandada por el patriarca Kirill, ha criticado, y leo textual, la clara tendencia a encubrir los crímenes de las autoridades impías del siglo XX, que se manifiesta más claramente en la horrorosa construcción de monumentos a las figuras criminales de Stalin y Dzerzhinsky, erigidos recientemente en Moscú. Ya os digo que estas declaraciones han sentado a cuerno quemado en Moscú.
La realidad es que Rusia vive una época dorada del chivatazo, la delación y el dedo acusatorio. Cualquier comentario puede ser causa de acabar con tus huesos en la cárcel. Sangrante es el caso, por ejemplo, de la pediatra de 68 años Nadezhda Buyanova, condenada a 5 años y medio de prisión porque la madre de un niño, que era su paciente, declaró que la pediatra había dicho que el padre del niño, soldado en la guerra y muerto, era objetivo militar legítimo de las Fuerzas Armadas de Ucrania y que Rusia era un país agresor. Nunca se ha podido demostrar nada de lo dicho y la acusadora es una persona, es una mujer con probados problemas mentales. Pero eso da igual. La pediatra a la cárcel. Desde febrero de 2022, Rusia ha aprobado leyes de censura extremas y Putin está encantado de la vida. La represión interna ha alcanzado niveles que no se veían, pues eso, desde los tiempos de Stalin, casi casi. Expresarse contra la guerra te puede costar 15 años de cárcel. Según OVD Info, casi 20.000 personas fueron detenidas entre 2022 y 2023 por protestar o criticar al gobierno, activistas, concejales, periodistas, incluso adolescentes, ¿no? El FSB, la heredera del KGB, pues actúa hoy más como el NKVD de Stalin, según muchos informes internacionales de libertad. Las leyes son deliberadamente vagas para que ahí entre de todo, ¿no? Hablar de la guerra como guerra, eso puede ser ya constitutivo de delito, aunque luego salga Putin y diga la palabra guerra y no pase nada, porque claro, a él no le afecta, ¿no? Compartir una opinión en redes sociales o un comentario en cualquier red social, pues ya puede ser considerado como desacreditar al ejército y te cae la pena correspondiente. A esto hay que sumar la ley de agentes extranjeros, sobre todo objetivo para periodistas, asociaciones, que convierte a esa persona marcada en un auténtico paria donde básicamente es su muerte civil. Hay casos directamente de llevarse las manos a la cabeza. Por ejemplo, Vladimir Kara-Murza fue condenado a 25 años de prisión por criticar la guerra. Otros, como Ilya Yashin o Alexei Gorinov, fueron sentenciados a años de prisión por hablar de Bucha, de lo que ocurrió en Bucha, o criticar la invasión en reuniones locales. Y de Navalny mejor ya no hablamos porque fue asesinado en una cárcel rusa en el Ártico. Entonces, la represión no es algo que surge espontáneamente, ¿no? Es algo estructural, es algo masivo y es algo planificado. El miedo, como en la época de Stalin de la Unión Soviética, pues vuelve a formar parte del día a día, pero esta vez en la Rusia de Putin. Por supuesto, el mundo de la cultura tampoco se salva. Son innumerables los casos de registros a librerías, decomiso de libros y una censura galopante que haría muy feliz al mismísimo Stalin. Esto que estáis viendo en pantalla es la portada de un libro llamado Me voy a Magadán y escrito por el anarquista y preso político bielorruso Igor Olinovich. Por vender este libro, un tribunal de Moscú multó a la librería Falanster con 80.000 rublos, unos 1.000 euros. Textualmente os digo, en virtud del artículo sobre participación en las actividades de una organización indeseable. La organización indeseable en cuestión era la Federación de la Cruz Negra Anarquista, que financió la impresión de este libro en 2010. En 2010. El fundador de esta librería, un tal Boris Kuprianov, también recibió una multa adicional de 40.000 rublos, unos 500 euros, para que veáis. Lo que está ocurriendo no es solo una deriva autoritaria. Los analistas rusos, los politólogos rusos, hablan, los que digamos hablan libremente porque están exiliados, de un regreso consciente y orquestado a los métodos y mecanismos de control totalitarios del siglo XX. Y ahora llegamos al tercer componente de este rompecabezas, las guerras, tan importantes para Putin como lo fueron para Stalin, porque en Rusia cada guerra ha venido acompañada de un aumento, de un pico de la popularidad de Putin. Lo vimos con Chechenia, lo vimos con Georgia, con Crimea, con Siria. Pero el caso más claro es la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022. En enero de ese año, Putin tenía solo un 65% de aprobación popular. Un mes después, tras lanzar la guerra, ese pico de popularidad subió hasta el 83%. Este fenómeno se llama efecto de unión en torno a la bandera.
En tiempos de guerra, la población suele cerrar filas en torno a su líder, especialmente si la narrativa es de defensa nacional o de amenaza externa. Y en Rusia, esa narrativa ha sido martillada desde hace años. Occidente nos quiere destruir, nos quieren robar nuestros recursos, nos quieren dividir. Por eso necesitamos un líder fuerte, como Stalin, como Putin. En un país donde no hay una oposición real, una oposición política real, y donde hablar demasiado te puede llevar a la cárcel, pues las guerras han servido para consolidar el poder de Putin y justificar tanto el autoritarismo como la represión. Las cifras lo confirman, aunque, bueno, ya sabemos cómo son las encuestas en Rusia también, ¿no? Claro, lógicamente. Como consecuencia de esta represión, pues los números se distorsionan. Pero si hacemos caso a estas encuestas, la popularidad de Putin desde el 2022 se ha mantenido entre el 77% y el 88%, según diferentes, repito, encuestas, ¿no? Y eso a pesar de las sanciones internacionales, el aislamiento, la caída del poder adquisitivo y, sobre todo, los muertos rusos en el frente. Putin no es Stalin. Estamos en el año 2025. Pero la semejanza entre el dictador georgiano y el dictador que ahora está en el Kremlin pone los pelos de punta. Espero que os haya gustado, espero que haya sido interesante. Nos vemos en el próximo vídeo de Crónicas de la Estepa Rusa. До свидания.